¿qué aspectos se dieron que usted tiene conocimiento para que se pudiera ejecutar el proyecto del tren eléctrico Metro de Lima a través de la obra pública? Bueno, había que sacar de Proinversión y trasladarse al Ministerio de Transporte, ¿no? Asignando la responsabilidad al Ministerio de Transporte. Había que reformular las bases y todas las condiciones del proceso de licitación. Había que, bueno, tenía muchas providencias que ser tomadas. Había que asignar el presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas para que la obra fuera, o sea, era un montón de acciones, de providencias que habían que ser tomadas para que eso pudiera así darse. Y esos aspectos que usted le había planteado a Alan García, que en efecto debería realizarse con obra pública, en esa conversación que usted sostuvo en el avión presidencial, ¿incluyeron estos temas que usted está señalando? No, porque él sabía de esos temas más que yo. O sea, el doctor García, además de ser un político, era un abogado y conocía cómo funcionaba el Estado y todo eso. Entonces, yo entendía que él tenía conocimiento de todas las cosas. O sea, lo que necesitaba ser hecho, él sabía mucho más que nosotros. Nosotros no conocemos las mecánicas del Estado, cómo funciona, quién aprueba qué cosas hay que hacerlo para que pudiera así viabilizar esto. Pero sabíamos que había que transformar todo el proceso. O sea, y de hecho se han dado, ¿no? De hecho se han dado un montón de decretos, un montón de cosas para que eso pudiera darse de esta forma. O sea, todos esos decretos, estos mecanismos que usted está refiriendo, que finalmente se dieron, producto de la labor de Alan García Pérez como conocedor del Estado, como abogado que usted hace referencia, tiene su punto de partida en el momento que usted señala de que la obra tiene que realizarse a través de la contratación pública. Sí, juntado esto a la frustración de él no haber llevado de la forma que inicialmente él estaba pretendiendo. Hablemos de algunos aspectos un poco más técnicos, ¿ya? Si usted puede responderlo, me lo dice. Si no, entendemos de que esta es información que tenía conocimiento Antonio Carlos Nostre Jr. ¿Usted sabía que cuando se ingresaba a la contratación pública estaba dentro de un sistema que se conocía como el SNIP o Sistema Nacional de Inversión Pública? ¿Se acuerda de ese? Sí. Bien. ¿Usted se acuerda del SNIP por alguna circunstancia en particular que había ocurrido en el gobierno de Alejandro Toledo, en alguna obra que usted había realizado? Sí. La Interoceánica fue exonerada del SNIP en el gobierno de Alejandro Toledo. La Interoceánica fue exonerada del SNIP en el gobierno de Alejandro Toledo. Bien. Ya hemos quedado, usted me ha dicho que a veces las comparaciones no son idénticas porque hay siempre matices. La obra del tren eléctrico Metro de Lima fue exonerada del Sistema Nacional de Inversión Pública. No sabría decir, pero imagino que sí. Imagina que sí. Bien. Porque imagino, ¿no? Porque yo no sé si el hecho de que estaba en prohibición ya había pasado la etapa del SNIP, ¿no? O sea, no sé si ya para prohibición habían ya aprobado la viabilidad del proyecto. Ahora, eso no estoy seguro. Usted nos ha señalado de conocimiento que usted tiene de contrataciones, y usted nos había hecho la explicación cómo debía realizarse la contratación o la selección o el desarrollo del proceso en sí. ¿Cuál fue la mejor opción para que se pudiera realizar esta obra? Un proceso
común o un proceso, digamos, especial, atendiendo a que solamente se contaba con 18 meses? Un proceso especial. Bien. ¿Qué significa un proceso especial? Quisiera que usted me lo... Significa que alguien tenía que cuidar para que las cosas caminaran en una velocidad distinta de lo que normalmente caminaba un proyecto como este. Entonces, cada trámite de aprobación, informes legales, esto y aquello, si se deja en los plazos normales, toman 3, 4 meses para salir de una oficina a otra, ¿no? Y normalmente un proyecto de este, para ser licitado, con esta inversión, con esta mudanza de modelo, seguramente si no hubiera un interés político claro y un esfuerzo del gobierno, y cuando hablo gobierno hablo de todos los involucrados, esto no hubiera dado en los plazos que se han dado. Ya, y el interés o este esfuerzo, ¿quién lo representaba en la empresa Odebrecht? Y la parte técnica, que era la parte de ver todos los aspectos de ingeniería y todo eso, es Antonio Carlos Nostri Jr., y la parte de política era yo. Bien. Y en el gobierno, ¿quién representaba esa parte técnica y esa parte política? En la parte técnica, quien estuvo representando fue el señor Jorge Cuba, a pesar de que era viceministro de Comunicaciones. Y en la parte política estaba el ministro de Transporte, Enrique Conejo, y el presidente de la universidad. ¿Por qué usted dice a pesar de que Jorge Cuba era viceministro de Comunicaciones? Porque no era la función de un viceministro de Comunicaciones tratar de un proyecto de transporte. O sea, normalmente el viceministro de Comunicaciones, si no me equivoco, ve la parte de telefonía y otras cosas de comunicación y no de transporte, porque el ministerio agrupa esas dos y tiene dos viceministros específicos, uno de transporte y otro de comunicación. ¿Y qué explicación le dio la parte política del gobierno de la designación de un viceministro de Comunicaciones para un proyecto que, según usted ha indicado, era emblemático para ese gobierno? Pues él no me ha dado una explicación, o sea, quién nos ha buscado, y fue una iniciativa de Jorge Cuba que habló con nosotros, de que él está encargado, ¿no? Nosotros estábamos, digamos así, de cierta forma, en la duda si de hecho estaba él empoderado a hacer esto o no, ¿ya? Pero como la pactuación que hemos hecho solo se pagaba a partir del momento que tuviésemos el éxito, ¿no? Entonces no era una cosa que nos preocupara, ¿no? Porque solo iba a recibir a partir del momento que entregara el producto, como usted dijo hace un poco de tiempo, para simplificar la cosa. Y entonces no era un riesgo para nosotros mayor si él estaba se diciendo responsable por conducir el proceso de licitación. Y de hecho, durante el proceso se ha demostrado con bastante eficiencia, o sea, se ha mostrado que sí sabía hacer las cosas, tenía dominio, conseguía definir y cambiar las cosas que eran necesarias. O sea, nuevamente usted vuelve a señalar la palabra eficiencia, y usted la había introducido al inicio de este interrogatorio, que como consecuencia de pago de sobornos, usted obtenía eficiencia en el gobierno. Así es. Pero esta parte técnica no se podía dar sin la parte política. Sí. Bien. ¿Cómo usted comprobó que lo que la parte política tenía que dar como resultado producto se estaba dando? Por el avance de los procesos. O sea, porque se aprobaba los temas que eran necesarios aprobarse, porque todas las resoluciones que ellos hacían eran publicadas y se veía que las cosas estaban avanzando, o sea, se percibía los resultados. Entonces, y se conocía el interés y la prioridad política del tema.
Entonces no se tenía la menor duda de que a parte política, si bien se conociera lo que era necesario hacer, si supiese exactamente lo que era necesario hacer, lo iba a hacer y lo iba a hacer rápido, ¿no? Entonces, y hemos visto esto, hemos visto este resultado. Y la parte técnica estaba bajo control de Cuba y también estaba caminando bien. Y sus interlocutores en la parte política era el señor Alan García Pérez, presidente de la República, y el señor Enrique Cornejo, Ministro de Transporte. Ministro de Transportes. Así es.